Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarlos en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de Efesios, tan amable. Allí puede buscar en la escritura de la palabra. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. ¿Quieres ser rico? Sería la pregunta del día de hoy y que tenemos como título en esta oportunidad. Y me gustaría que usted allí donde se encuentra pudiera reflexionar sobre esto. ¿Quieres ser rico? Gloria a Dios. La palabra del Señor nos muestra, nos habla aquí en la Escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este capítulo hermoso, así como el libro de Efesios, nos habla de las riquezas de su gracia. Aquí en Efesios 1, el capítulo 1, el versículo 7, nos habla de las riquezas de su gracia. Bendito el Señor. El versículo 7 dice, entonces, gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gloria a Dios. El versículo 17 al versículo 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces nos habla de las riquezas de su gracia y también nos habla de las riquezas de la gloria de su herencia. El capítulo 3, el versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo que más allá de todo bien material que el hombre pueda anhelar, más allá de todo bien material que el hombre pueda tener, desear, hay una riqueza más grande que podemos tener hoy en el Señor. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de su herencia, gloria a Dios, las riquezas inescrutables de Cristo que nos son reveladas por el Evangelio. Y hay un versículo en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 19, que nos gusta aprendernos y nos gusta decirlo, expresarlo, sobre todo en momentos difíciles de nuestra vida, en momentos con necesidad y que podemos clamar al Señor. Recordar que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire usted que esas grandes riquezas que Dios nos está ofreciendo en Cristo, las podemos tener solo en Él. Gloria al Señor. Las podemos
obtener solo cuando nos llegamos a Él. Bendito el nombre de Jesús, a Él sea la gloria, aleluya. Esas riquezas que al hombre le son ocultas, que al hombre de pronto en el mundo no le son reveladas, las riquezas de su gracia, de su gloria, de su poder, de su plena sabiduría y conocimiento. Porque ¿cuántos de nosotros anhelamos bienes materiales? ¿Cuántos de nosotros se nos ha preguntado muchas veces, ¿quieres ser rico? Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros podamos pensar y expresar, hay muchísimas ofertas, algunas lícitas, otras no tan lícitas, para poder llegar a esas bendiciones que pudiéramos decir, a esas riquezas, a esos tesoros, gloria al nombre de Jesús. Pero nos son reveladas a quienes queremos, amén, y nos separamos para Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gloria al nombre de Jesús, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado el nombre de Jesús. Mire que entonces esas riquezas que realmente son las que valen, gloria a Dios, porque todas las cosas que el hombre pueda obtener y tener en este mundo que sean tangibles, que se pueden obtener con el esfuerzo humano, pero que son tangibles, aleluya, que se puedan tocar como un bien material, como una casa o muchas casas, de acuerdo a lo que usted pueda anhelar. Usted las puede anhelar, pero que eso de todas maneras va a pasar, se va a quedar en este mundo. Pero cuando nosotros entendemos que hay una riqueza más grande, una riqueza mayor, que es la riqueza espiritual, gloria al Señor Jesús. Porque aunque el hombre pueda tener todas esas cantidades de bienes materiales, siempre va a tener un vacío en su corazón si no tiene al Señor. Aleluya. Y eso es lo que algunos de los hombres que podemos ver hoy en la palabra de Dios se dieron cuenta que podían tener: las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y que Dios nos la quiere dar hoy a nosotros también. Él, aleluya, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, la Biblia nos habla, por ejemplo, de Moisés. Moisés fue un hombre hebreo, israelita, que Dios lo llevó y que tuvo el privilegio de ser prohijado de la princesa de Egipto, la hija del rey de Egipto en su tiempo. Y dice que fue llevado al palacio real, aunque su familia estaba en estados difíciles, viviendo la esclavitud en Egipto. Este hombre tuvo el privilegio de ser llevado a el palacio, donde podía ser alimentado como un rey, donde podía ser vestido como un rey, donde fue formado, dice la Escritura, en toda la ciencia de los egipcios, en todo el conocimiento que los egipcios tenían en ese tiempo, dice la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, esa riqueza material y aún esa riqueza inmaterial del conocimiento que tenía
y el lugar privilegiado que tenía dentro de la ciudad y dentro del país de los egipcios, porque no fue tratado como cualquier egipcio, sino que fue tratado como un príncipe. Y así como un príncipe comía, así como un príncipe era vestido, así como un príncipe estudiaba, y fue formado su carácter para, en lo posible, en algún momento, llegar a ser el gran faraón de los egipcios. Pero la palabra del Señor nos enseña que más allá de eso que él tenía, él pudo ver una riqueza más grande en Dios. Y lo dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando pudo entender, cuando pudo salir del palacio y visitar a sus hermanos, dice, por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire la virtud de Moisés, la visión de Moisés de darse cuenta que más allá de que Dios le hubiese permitido tener todo ese privilegio humanamente, materialmente, socialmente, económicamente, él reconoció que Dios le estaba ofreciendo una riqueza más grande, gloria a Dios. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aleluya. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque tenía puesta la mirada, aleluya, en el galardón. Ese galardón no que se le pudiese dar aquí en esta tierra, en este mundo, sino el galardón que se puede recibir de Dios en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Moisés, que tenía un lugar tan prominente en la sociedad egipcia, pudo darse cuenta que lo que Dios le estaba ofreciendo era aún más grande, y pudo dejar sus amistades, pudo dejar la persona que lo estaba criando o que lo había criado en ese momento, pudo dejar todas estas cosas que este mundo egipcio le ofrecía, porque puso la mirada en el galardón y tuvo todo aquello en poco. Y sí, dice la palabra del Señor, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Miren lo que un hombre, lo que una mujer es capaz de hacer cuando comprende las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Miren lo que una persona es capaz de hacer cuando se da cuenta, cuando se le es revelada la palabra de Dios, cuando se le es revelada la gracia de Dios y la riqueza que hay en Dios y la gloria de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que el libro de Romanos, el capítulo 11, dice la Escritura, allí en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, inmedibles, la gloria de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, el conocimiento que hay en Dios, la gracia infinita que hay en Dios. Aleluya. Dices, son inescrutables. No se pueden describir, no se pueden estudiar, no se pueden inquirir. Aleluya. Dice la palabra del Señor, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué
siendo que la palabra del Señor nos enseña que sus caminos son inescrutables, que las riquezas de la gloria, de la majestad, de la ciencia y de la sabiduría de Dios son tan profundas que el hombre común y corriente no puede encontrar. Pero dice la palabra del Señor que se las ha revelado a sus santos a través del Evangelio. El apóstol Pablo, cuando se le reveló la palabra, cuando comprendió el misterio del Evangelio, pudo cambiar su óptica de vida, su visión de la vida. Se dio cuenta la carga de contenido que hay en el Evangelio, a pesar de haber vivido una vida también ilustre, gloria al Señor, desde mucho tiempo atrás en su vida, desde muy joven, desde muy niño, aprendió más de 5 idiomas, según los historiadores teológicos. Y este hombre llegó a convertirse en el discípulo de uno de los hombres más sabios, o en el hombre más sabio de su tiempo. Alabado el Señor. Y a temprana edad llegó a ser parte de un estamento político y religioso del Estado de Israel, del pueblo de Israel, llamado el Sanedrín, lo que hoy podría ser considerado como el Congreso de la República. Bendito el Señor. Pero este hombre, también como Moisés, en un lugar prominente, en un lugar al que pocos a esa edad que él tenía podía llegar. Dice la palabra del Señor que siendo que él escuchó la palabra, pudo entender que hay una gloria más grande, bendito el Señor, que hay una majestad más grande, que hay un poder más grande, que hay un conocimiento mayor que se puede adquirir y que no se puede adquirir en la universidad o en el colegio o en cualquier instituto al que uno pueda recurrir, ir en este mundo, sino que es la sabiduría, el conocimiento, la ciencia que viene de lo alto. Entonces Pablo, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, él hace una reflexión de lo que él era y de lo que ahora es, y cómo tomó esa decisión. Dice el capítulo 3, el versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, ¿sí? Según la ley. Mire cómo se consideraba, y la gente lo consideraba a él, irreprensible, intachable. Y todo esto lo había alcanzado Pablo. Pero cuando se le es revelado el Evangelio, él se da cuenta lo que él posee realmente. Frente al Evangelio, frente al fulgor, a la majestad, aleluya, de la gloria de Dios, Pablo se da cuenta de lo que él tiene. Y entonces dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aleluya, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Es decir, tú y yo podemos adquirir un conocimiento en este mundo. Seguramente tienes tu conocimiento, pero
el conocimiento que puedes adquirir a través del Evangelio es aún mayor y más excelente. Si tu conocimiento de la vida, si tu conocimiento de la ciencia o de la disciplina que has aprendido, aleluya, en la universidad o en el instituto, con la profesión que has adquirido, que tienes hoy, es bueno, pues excelente es el conocimiento de Dios. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por amor de Cristo, o para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria al nombre de Jesús. Entonces mire cómo estos hombres llegaron a dejar todas las cosas que poseían, todos los bienes que poseían. Algunos los bienes materiales, otros los bienes intangibles como su lugar en la sociedad, el reconocimiento social, el reconocimiento económico, el conocimiento humano, cuando se dejaron impactar de la gloria de Dios. Se dieron cuenta que Dios tiene para ellos, así como también tiene para nosotros, aleluya, grandes bendiciones. Todas las bendiciones espirituales en Cristo, que son las más grandes. Gloria al nombre de Jesús. Por allá hubo otro hombre llamado Zaqueo, un hombre que vivía en una ciudad que el Señor no había visitado. Él estaba allí en esa ciudad, había luchado por tener un lugar dentro de la sociedad, un lugar privilegiado. Dice la Escritura que era un hombre rico, que era jefe de los cobradores de los impuestos para los romanos, gloria al Señor, para el imperio. Y entonces, dentro de esa sociedad había alcanzado ciertas metas. Seguramente él dijo, yo quiero ser rico. Y claro está, vemos que logró esa riqueza. Vemos que logró su posición social. Vemos que logró su posición económica. Vemos que seguramente vestía con esplendidez, con vestidos muy buenos, costosos. Gloria al Señor. Pero cuando llegó a tener todo aquello, se dio cuenta que su vida estaba vacía, que sus bienes materiales y que la vida que llevaba no era la vida que realmente podía llenar el vacío que había en él. Gloria al Señor. Y entonces, cuando llega Jesús a aquella ciudad, dice la Escritura que seguramente ya él había oído de Jesús porque se interesa en conocer al Señor. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, que este hombre que era rico, que este hombre que había alcanzado esa posición dentro de la sociedad donde vivía, gloria al Señor Jesús, procuraba ver quién era Jesús. Cuando Jesús llega a esa ciudad de Jericó, procuraba ver quién era Jesús. El versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y como era pequeño de estatura, las personas de una edad promedio le impedían ver al Señor.
Pero él estaba tan interesado en conocer al Señor, no porque Jesús fuera un personaje popular, sino porque él sabía, gloria a Dios, que Jesús podía hacer algo en su vida. Jesús podía llenar lo que la riqueza, lo que la posición social, así como el conocimiento humano no pueden llenar. Y entonces se va adelante, dice la Escritura, y se sube a un árbol. Y entonces cuando está en ese árbol para contemplar a Jesús, el Señor tiene un encuentro con él. Y le dice: Zaqueo, ¿qué haces allí? Bájate de ese árbol y ve a tu casa, porque hoy es necesario que llegue a tu casa a posar. Gloria al Señor. Y Zaqueo corre. Eso nos dice que Zaqueo tenía en su corazón el deseo de que Jesús llegara a su casa, de que Jesús llegara a su vida, porque sabía quién era Jesús. Sabía qué es lo que Jesús puede dar, más allá de los bienes, más allá de las cosas materiales, porque tú puedes alcanzar las cosas materiales, tú puedes llegar a lo que te propongas materialmente, pero estoy seguro que todo lo espiritual y las bendiciones espirituales solo las puedes alcanzar en Dios. Solo las puedes alcanzar en el Señor. Dice la palabra del Señor que ante la mirada de aquellas personas que lo tildaban de hombre pecador, Jesús dice: aleluya. Dice cuando todos murmuraban que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador, entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy puede ser que estemos perdidos. Hoy puede ser que estás perdido en tus muchos deseos de hallar la felicidad, pero la estás buscando en una profesión universitaria. La estás buscando detrás de una gran empresa. La estás buscando detrás de las muchas casas y mansiones. La estás buscando detrás de los muchos carros y lujos de este mundo. Pero déjame decirte que eso no te va a dar la felicidad. La verdadera felicidad está en Jesús. Esos hombres, Moisés, Pablo, Zaqueo, se dieron cuenta de la verdadera bendición espiritual. La bendición, aleluya, que nos provee la salvación de nuestras almas. La bendición que nos provee, alabado el nombre de Jesús, el perdón de nuestros pecados y esa salvación para que también la podamos proclamar, para que también la podamos anunciar a otros, para que otros también se den cuenta, como Zaqueo, como Moisés y como Pablo, que hay un evangelio, aleluya, a través del cual el hombre puede conocer las riquezas en Dios. El hombre puede obtener, aleluya, las grandes bendiciones en Dios. Esas bendiciones que nos permiten ser perdonados de nuestros pecados, pero también llegar a perdonar. Llegar a perdonar. ¿Cuántas personas hoy reconocen que no pueden llegar al evangelio porque hay algo que los detiene? Un dolor profundo en sus corazones, una herida profunda en sus vidas que no les permite perdonar al otro. Y entonces se llenan de amargura y de dolor porque no pueden perdonar. Pero déjame decirte que si le abrimos el corazón al Señor, hoy podremos ser perdonados y podemos también perdonar. Gloria al Señor.
Colosenses capítulo 1, el versículo 26, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Dice, el misterio que había estado oculto, ¿cierto? ¿Recuerda usted que Romanos 11 dice que sus inescrutables riquezas, sus insondables, aleluya, su inmedible sabiduría y conocimiento es inescrutable, no se puede para el ser humano llegar a él de cualquier manera? Gloria a Dios. Pero hoy esa sabiduría, esa grandeza, esa riqueza de su gracia, esa riqueza, aleluya, de su poder, esa riqueza que hay en el Señor y que se nos revela a través del Evangelio. El apóstol aquí está diciendo, es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Alabado el nombre de Jesús, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando dice que este misterio ha sido oculto, pero que ahora, aleluya, ha sido revelado, manifestado a los santos, no pienses que tú estás lejano a eso, porque santo no es la figura de metal. Santo no es la estampilla que de pronto muchos llevan allí en su billetera, en su bolso. Santo no es la escultura de yeso al cual muchos se arrodillan. Santo es todo aquel que es separado para Dios. Todo aquel que conoce el Evangelio, que permite que Dios se le revele, aleluya, a su corazón, a su mente, que le abra el entendimiento y que es, aleluya, humilde para permitirle a Dios que lo tome del mundo y lo separe para Él. Recuerda que la palabra santo significa separado. La palabra santidad significa separación. Aleluya. Separados del mundo para Dios. Eso es lo que es un hombre y una mujer santa. Aquel, aleluya, que siendo que Dios a través de su palabra nos revela la riqueza de su gracia, nos revela la grandeza de su poder, a través del Evangelio, se da cuenta, gloria a Dios, que todo lo que tiene, todo lo que ha adquirido, todo lo que posee, vale nada delante de Dios, vale nada delante del Evangelio que Dios nos ofrece, vale nada. Pablo dijo, me es basura por amor de Cristo. Qué bueno que hoy nosotros podemos, gracias a Dios, o hemos podido, gracias a Dios, reconocer que nos es revelado ese misterio que ha sido oculto por los siglos y edades, pero que hoy a través de la predicación de la palabra de Dios, usted, amado amigo, usted, amado hermano, aleluya, usted puede poseer la palabra, usted puede recibir la revelación del Evangelio para recibir también con el Evangelio todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Alabado el Señor. Qué bueno que haya allí alguien que reconozca la virtud del Evangelio. Qué bueno que haya allí alguien como Zaqueo que se dé cuenta que la verdadera paz se puede obtener
pero se obtiene en Jesús. Él dijo, yo os dejo mi paz. Qué bueno que allí haya alguien que en este momento esté reconociendo, gloria a Dios, esté siendo cautivado, aleluya, siendo impactado por el fulgor, por, aleluya, el brillo y la iluminación de la gloria de Dios a través del Evangelio, y que usted pueda decidir apartarse de todo aquello que le está alejando de Dios y acercarse a Dios. Cuanto más nos apartamos de nuestra vida de pecado, cuanto más nos acercamos a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Gracias a Dios, porque estos hombres que encontramos en la Escritura, que un día se acercaron a Dios y reconocieron al Señor, también hoy los podemos encontrar en todo el mundo, en todas las naciones. Gloria al Señor Jesús. En todas las ciudades hay personas que reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Alabado el nombre de Jesús. Hay personas que hemos reconocido el poder del Evangelio, el poder salvador de la palabra, y que se nos permite, gloria a Dios, o se nos ha permitido y le hemos recibido. Gloria al Señor. Que Dios sea bendiciéndonos, que Dios sea ayudándonos, que Dios sea prosperándonos, que Dios sea cada día enriqueciendo nuestra vida con su palabra. Bendito, aleluya, bendito sea el Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta hora.